Gracias a Dios. Cantamos al estar en la presencia de su divinidad. Al contemplar su hermosura, nuestro espíritu se alegra en su majestad y le podemos adorar y alabar. Amén. Abra su Biblia ahí en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16 de manera alternada. Comienzo yo, ustedes el 2 y nos unimos en el 16. Cuando lo tenga, puestos de pie, hermanos, por favor, vamos a dar lectura. Amén. La palabra del Señor dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, con langostas. Ellos y sus camellos eran invulnerables, así venían a la tierra para devastarla. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás Abiezerita y su hijo Gedeón. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nosotros ha de sobrevenir todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Entonces le respondí: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Todos juntos. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar por la palabra. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora te queremos poner delante de ti la vida de nuestro hermano Emilio, Señor, el quien ha de compartir tu palabra el día de hoy. Padre, que pueda ser de bendición para tu iglesia, Señor, que podamos estar atentos a lo que tienes preparados para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias te damos por su vida y lo dejamos en tus manos para que seas tú dirigiéndonos, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deja el lugar, puede tomar su lugar. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí para poder escuchar de su palabra. Voy a iniciar haciéndoles una pregunta y esperando que alguien pueda participar. ¿Alguien sabe qué es un casting? ¿Alguien que me pueda decir?
Así es, hermano. Muchas gracias. Pues hoy, el día de hoy, no estamos aquí por casualidad. Así como un director de cine hace un llamamiento a ciertos actores, ¿no? que, que les piden un perfil para darle vida a una historia, déjeme decirle que Dios también nos llama. Dios también tiene un llamamiento para nosotros. Y Él no busca talentos extraordinarios. Dios no busca títulos impresionantes. ¿Sabe lo que busca Dios? Busca corazones dispuestos. En este gran escenario del reino de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, ha sido considerado. Hemos sido llamados y nos prepara para cumplir no un papel de una historia, sino un papel eterno. No sé si recuerde el día que Dios tocó su corazón, su mente, y usted le abrió su corazón. No sé si recuerda ese momento. Y Dios nos sigue invitando a formar parte de su obra, esa obra maravillosa. Hermanos, el llamamiento que como en los artistas, ¿no? Es específico y temporal, y para solo algunos. Este llamado es para todos. Dios no excluye a nadie. Este llamado es para cada uno de nosotros. Y este llamado, porque así es Dios, tenemos un Dios de propósitos y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él nos dirige y Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿alguna vez usted ha sentido que se siente usted insuficiente para lo que Dios le pide, para que Dios lo llame? No sé si se haya sentido así alguna ocasión. Déjeme decirle que yo sí. Y pues nos narra la historia, ¿no? Gedeón también se sintió así. Y voy a volver a leer ahí en el libro de Jueces, el versículo 1 y 2, y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Quiero considerar 3 puntos, 3 situaciones, ¿no? Donde aquí nos dice la Escritura y nos narra que el pueblo de Israel estaba en aflicción. Pero aquí mismo la Escritura nos dice cuál fue la causa, cuál fue el motivo de esa aflicción. ¿Recuerda alguien de ustedes por qué fue la causa? Dice la Escritura, porque hicieron lo malo delante del Señor. Esa es la causa. Hicieron lo malo delante del Señor. Hoy nosotros podemos saber y entender que pasamos aflicciones, ¿verdad? Como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, pasamos por aflicciones. Grupalmente y personalmente. Somos afligidos. Pero cuenta la historia aquí de Gedeón más adelante que fue porque fueron idólatras. Tenían un altar, el altar de Baal, cuenta la historia. Pero hermanos, quiero decirles que
que Dios permitió que los madianitas tuvieran opresión a Israel como consecuencia de sus actos, ¿no? De lo que estaban haciendo. Hermanos, no siempre el sufrimiento o castigo no es porque, más bien no es porque Dios nos quiera castigar, sino porque Dios quiere llamar su atención. A veces padecemos situaciones porque pues, estamos haciendo cosas que no le agradan, que no son gratas delante de Dios, pero es una de las formas que Dios utiliza para que nosotros podamos voltear a verlo. Entonces dice la narrativa, ¿no? que hubo una devastación total. Sigue diciendo el versículo 3, leo hasta el 3 y hasta el 5, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. Entonces, cada vez que Israel sembraba, venían los enemigos, venían, dice aquí, como langostas, ¿no? Innumerables. Y no sé si a usted alguna ocasión le han robado, le han quitado, y pues cómo se siente, ¿no? Entonces imagínense aquí los madianitas venían y pues hacían de las suyas y destrozaban y les quitaban y les robaban todo lo que ellos hacían, ¿no? En esa siembra, en esa cosecha, ellos venían y los atacaban y destruían todo lo que tenían. Y dice la Escritura que los dejaban hasta sin comer. Y dice la Escritura que cuando uno tiene miedo, y dice aquí la Escritura que ellos se escondían. ¿En dónde se escondían? Dice la Escritura que se escondían en cuevas, en cavernas, en sitios fortificados. Y yo creo que para que un adulto se esconda, creo que son por dos cosas: o porque tiene miedo o porque está haciendo algo malo. Pero aquí nos deja ver la Escritura que también que el pueblo de Israel dice que hicieron lo malo delante del Señor. Y Dios permitió que estos otros pueblos tuvieran el control del pueblo de Israel. Podemos ver que en el pueblo de Israel, como bien sabemos, se constituye por varias personas, por muchas personas. Pero dice la Escritura, dice en el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cuándo clamamos nosotros, hermanos? Cuando estamos en aflicción, ¿verdad? Cuando estamos en tribulación. Cuando estamos bien, parece que se nos olvida que tenemos un Dios. Y Dios por eso permite estas aflicciones, porque nos conoce y porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque es ahí, en la aflicción, porque es ahí donde lo volteamos a ver o donde nos acordamos de Él. Y entonces dice la Escritura que clamaron, ¿verdad? Entonces,
clamamos cuando estamos desesperados, cuando ya no tenemos recursos. Y por la misericordia de Dios, siempre escucha nuestro clamor, personal y grupal. Y Dios está ahí. Entonces, hermanos, Dios usa nuestra aflicción para llamarnos de regreso a Él. Y entonces dice la Escritura que así vivía Israel, ¿no? Escondido, humillado, en ruinas. Pero justo ahí, en medio de esa aflicción, Dios comienza a dar respuesta. Dios da respuesta a nuestras oraciones, a nuestro clamor, y Dios da respuesta. Y podemos ver, hermanos, que por medio de un hombre llamado Gedeón, y que ese hombre, creo que como muchos de nosotros, en su vida cotidiana, era un hombre común. La Escritura no nos muestra que sea algún líder, alguien especial. Y entonces Dios llama a Gedeón. ¿Se refleja en Gedeón, hermano? Muchos de nosotros yo creo que sí. Sí nos podemos reflejar porque era un hombre más ahí en el pueblo de Dios. Pero dice la Escritura que estaba haciendo, estaba escondido, estaba trillando el trigo. No sé si recuerda dónde, dice que en un ¿qué? Lagar. El lagar era un lugar que se ocupaba para otra actividad. El lagar era para donde ponían las uvas y venía un proceso, ¿no? para poder mayugarlas con los pies y eso era ese lugar, ese destino, ese lugar apartado donde se utilizaba para mayugar las uvas y poder sacar el vino. ¿Qué tiene que ver esto, no? El trigo con las uvas? Porque dice la Escritura que se escondía, ¿no? Era como un escondite para él, ¿no? El trigo se limpia en un lugar abierto donde hay viento para quitar la cascarilla y quede nada más la semilla. Pero con la condición que tenía el pueblo de Israel, por lo que estaba haciendo, pues los llevó a esto, ¿no? A esconderse, a este Gedeón lo llevó a este lugar, ¿no? Para poder esconder de lo que estaba haciendo. Y no sé si usted recuerde en esta historia del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, ¿dónde se escondía? No sé usted dónde tenga su escondite, en qué, pero a veces ahí vamos y nos escondemos y nos refugiamos. Yo creo que cuando estamos en esa situación, creo que a veces se nos va la paz, no tenemos tranquilidad, no tenemos seguridad. Y a veces nos empezamos a cuestionar y a pensar, pues no tenemos futuro. Déjeme leerle lo que dice el versículo 15 de esta narrativa, de esta historia. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, podemos ver la condición en la que Gedeón se encontraba, ¿no? Dice que era el menor de su familia y su familia era la más pobre. Cuando nosotros estamos inmersos en la aflicción, en la enfermedad, en la tribulación y perdemos de vista ciertas cosas
Y a veces perdemos hasta la esperanza, ¿no? Pero hoy podemos ver en esta historia que Dios no busca héroes, sino corazones dispuestos. Entonces, ¿cómo reacciona Gedeón? Con dudas, con reclamo. Así contesta Gedeón. Dice en el versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, el Señor está con nosotros. Y le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Si Dios nos estuviera abandonando, hermanos, si realmente nos estuviera abandonando, creo que ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Creo que debemos de ser conscientes de que Dios sí está con nosotros. Si entendiéramos lo que empieza diciendo el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y perdemos de vista. ¿Qué fue lo que le llevó al pueblo de Israel a estar en esta condición? Eso, que hicieron lo malo. Fue su conducta, la conducta de ellos. Si realmente nosotros estuviéramos convencidos de que es por nosotros, que es por nuestros actos, que es por nuestros hechos, y que podamos, y que no perdamos de vista realmente que estamos más seguros con Dios y que nuestra esperanza está y debería estar agarrada de Él. Porque si nuestros actos crearon la situación donde el pueblo de Israel se encuentra, así usted también. Si sus actos lo llevaron a una situación donde no es grata delante de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cambiar nuestros actos y va a cambiar la situación. Cuando reconozcamos que somos nosotros los culpables, cuando usted reconozca que son sus actos lo que lo tienen así, y a veces cuando estamos así hasta nos enojamos, ¿verdad? O nos entristecemos, pero que no perdamos la esperanza de que tenemos un Dios fiel. Porque si ahora usted tiene claro que hay una causa y un efecto para lo que estamos haciendo, entonces puede cambiar el efecto, puede cambiar la condición. Entonces Dios ve más allá de lo que usted ve. Dios vio en Gedeón algo que él no veía. Y así con cada uno de nosotros. Dios ve algo en nosotros que nosotros mismos no podemos ver,
Qué irónico, ¿no? Dice aquí, Dios llama valiente al que se esconde. ¿No le suena así como que raro? Y el ángel del Señor le dice y le empieza a decir, levántate porque tú vas a liberar a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, ese otro punto es ese, hermanos. Tenemos un llamado, cada uno de nosotros, con un propósito. Dios lo llama a Gedeón valiente, esforzado y valiente. Entonces podemos ver en la vida de Gedeón que le hace un llamado y que tiene un propósito mayor que el de estar ahí escondiéndose y trabajando en ese lugar. Y no estoy diciendo que no trabaje, ¿verdad? Sino que Dios nos lleva a algo mayor. Dios nos lleva a algo superior. Y Dios nos llama con una misión, con un propósito. Dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Dice el Señor. El llamado de Gedeón no es solo personal, ¿no? Sino que es para el pueblo de Israel, porque dice que por medio de Gedeón librará a Israel. Dice, ¿no te envío yo? Es una afirmación donde debemos de considerar que no depende de Gedeón, sino del respaldo de Dios. Entonces, así como Gedeón a veces nos sentimos a lo mejor incapaces o nos sentimos menos, ¿verdad? Hoy en día en la sociedad, en las familias, uno mismo nos empezamos a etiquetar a las personas. Y le empezamos a decir, tú si eres guapo, tú si eres fea, tú si puedes, tú no puedes. Y bueno, un sinfín de cosas que desafortunadamente a veces como seres humanos nos vamos creyendo y agarramos esos conceptos que nos han dicho y no lo creemos. Pero Dios ve en nosotros algo diferente. Dios ve en nosotros lo que realmente para lo que Él nos creó. Cada uno de nosotros fuimos formados para un propósito específico, particular. Pero como estamos inmersos en esta situación de la sociedad, donde la sociedad nos dice cómo comportarnos, cómo vestirnos, cuál es la moda, qué sí me queda bien, qué no me queda bien. Y perdemos de vista muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es lo mejor que nos puede ocurrir. No la experiencia, no los recursos que nosotros tenemos por nuestra propia cuenta, sino que Dios transforma nuestras vidas. Entonces Gedeón pasa de ser un joven ahí que se escondía a un líder valiente. ¿Por qué un líder valiente? Porque sigue contando la historia más adelante, nos dice que Gedeón le pide señales a Dios, porque él quiere estar seguro de que es Dios quien le está llamando a liberar al pueblo de Israel. Y Gedeón le pide señales. Y una de esas señales es donde
Él tiene un vellón de lana, lo saca a la intemperie y le dice a Dios, si eres tú, Señor, que el rocío de la mañana moje este vellón y la tierra quede seca. Entonces cuenta la narrativa que al día siguiente Gedeón se para y ¿qué creen? El vellón mojado y la tierra seca. Y a veces, hermanos, nos enfrascamos y nos arraigamos a lo malo. ¿Y qué pudo haber pensado Gedeón? Pues a lo mejor vino un animal, un perro, y se orinó en él y lo mojó, ¿no? Somos tan pesimistas que luego a veces, ¿de verdad fue Dios? Y empezamos, ¿no? A nosotros mismos a crearnos ideas, obstáculos que van a ser tropiezo para nosotros mismos. Y dice la Escritura que lo exprimió y sacó un tazón lleno de agua. Pero con todo eso, Gedeón no estaba tranquilo y no estaba seguro y le dice, Señor, que tu ira no sea contra mí y pues ahora que sea al revés. Ahora que el vellón se quede seco y la tierra mojada. Y pues Dios le da respuesta y al día siguiente Gedeón se da cuenta que le muestra eso, ¿no? Le muestra que es Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios se nos ha revelado, nos ha mostrado y ponemos barreras y ponemos situaciones? Y sigue contando la historia, ¿no? Entonces ya Gedeón dice, pues Dios sí está conmigo y Él es el que me va a utilizar para librar al pueblo de Israel. Y entonces Gedeón empieza a convocar a todo Israel y dice la Escritura, parafraseo, que juntó a 32,000. Iban con él 32,000. Y le dice el Señor que no se alabe el pueblo y crea que por el número de soldados que iban con Gedeón se enaltezca y piensen que fue por la mano del pueblo y no por la mano de Dios. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, di a aquellos que tengan miedo y se regresen a su casa, que se regresen a su lugar. No sé cómo reaccionaría usted ante esa situación donde usted dice, bueno, traigo buen ejército, pero me dice Dios que regrese a los que tienen miedo y usted al día siguiente le dice a su gente, los que tengan miedo, regrésense. Y usted espera que se regresen 10, 5, ¿no? Y dice la Escritura que se regresaron 22,000. Y le dice Dios, pues aún con todo eso es mucho pueblo. Y usted, ¿cómo reaccionaría ante esa situación? Cuando usted se cree valiente, cuando dice, bueno, pues traigo buen ejército, pero Dios se lo va quitando. Y de 32,000 baja 10,000. Pero el Señor le dice a Gedeón nuevamente, es mucho pueblo. Y entonces dice la Escritura que los lleva a unas aguas y dice, aquel que lame el agua como perro, ahí se apartan. Los demás, que se regresen. Y dice la Escritura, hermanos, que Gedeón se queda con 300 hombres. Y entonces imagínense la postura que se encontraba Gedeón con 300 hombres, cuando acabamos de leer en la Escritura que eran innumerables, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted ante esa situación? Pero gracias a Dios porque en la Escritura dice, le dice a Gedeón, yo estaré contigo. Y Dios está con nosotros, hermano. Dios es fiel y su palabra dice que nunca nos deja, que siempre está con nosotros. Ese cambio, ese proceso que quiere hacer Dios en nuestras vidas,
cuando Dios nos llama y Dios nos capacita. No perdamos y consideremos esta escritura y que dice la palabra, yo estaré contigo. Y no deje que la sociedad, ni su problema, ni su situación lo envuelva y le diga que usted no puede, que no sabe, que no, hay muchas situaciones que vienen a nuestra mente y que son limitantes para ver, para que uno se dé cuenta de no cómo te ves tú, sino cómo te ve Dios. Cuando todo parecía estar en ruinas ahí en el pueblo de Dios, el miedo los dominaba y Dios llama a este joven o a este varón que estaba escondido en el lagar, que esto nos recuerde que no importa lo que otros ven en usted, que no importa lo que el vecino, el familiar, el amigo ve en usted, sino lo que Dios ve en usted y que pueda descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Escritura también, dice, y vencerás como un solo hombre. Da a entender a que, pues, uno a uno, ¿no? Pero yo creo que ese vencer a un solo hombre empieza por uno mismo. Cuando usted quite de su vida el orgullo, su ego, y empiece realmente a luchar con eso y que usted esté convencido y que usted realmente quite de ese pensamiento en el cual usted se cree, no sé, mejor que los demás o más sabio que los demás. Cuando rompamos con el ego, cuando realmente luchemos contra nosotros mismos y quitemos de nuestro ser el que nosotros somos mejor que X o Y personas o situación, ahí va a empezar la mejor lucha. Cuando usted derrote a su yo interior, cuando usted luche con esa lucha interna, vaya la redundancia, entonces vendrá esa lucha exterior. Y la palabra dice que Dios está con nosotros. Y Dios nos llama con propósitos. Y Dios nos llama porque Él sabe lo que está en nosotros. Porque Él nos creó, Él nos hizo. Y nosotros estamos inmersos en esta sociedad donde nos dicen situaciones, no la creemos y pensamos que nuestra vida nada más se basa en estudiar, en tener un título, en ganar dinero, en tener un carro, en viajar y todo esto que les acabo de decir. No digo que no lo podamos hacer, pero perdamos de vista realmente la esencia para lo que fuimos creados. La esencia para lo que fuimos creados fue con un propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nosotros inmersos en esta situación del mundo, pues no podemos descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el día de hoy, hermanos, realmente podamos romper con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo y que podamos estar atentos a la voz de Dios, porque Dios nos ve diferente, porque Dios le ve diferentes capacidades a cada uno de nosotros y Él quiere cumplir su propósito inicial en cada uno de nosotros. Y Él nos va dirigiendo. Y Él nos va diciendo cómo. Él le va a decir su propósito, Él lo va a dirigir y Él tiene promesas con nosotros.
Dice la Escritura, yo estoy contigo. Y le repito, no sé qué problema tenga, qué enfermedad, su situación económica, pero hay algo, o hay alguien, o hay una situación donde lo está atorando, o no se está atorando. Dios quiere que rompamos con eso y que realmente podamos descubrir el propósito que Él tiene para con nosotros. Y atendamos ese llamado, y respondamos a ese llamado. Hoy quiera Dios que podamos actuar y que podamos realmente reflejar que Dios nos está cambiando, que Dios nos está moldeando, que usted sepa que Dios le está llamando y que usted se dé cuenta a qué fue llamado. Lo escuchábamos el jueves. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero yo creo también que hay un llamado específico y especial para cada uno de nosotros. Aparte de ese, yo creo que hay más. Y Dios nos quiere llevar a más. No seamos nosotros mismos la barrera para que Dios nos muestre y nos pueda enseñar lo que tiene para cada uno de nosotros y el propósito que Él tiene para la situación personal, pero también como iglesia. Quiera Dios que el día de hoy podamos romper con eso y que podamos atender a ese llamado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, rogándote que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Y que nos perdones, Padre, porque así como el pueblo de Israel, Señor, pudiéramos estar haciendo cosas malas delante de ti, Señor. Y que aún con todo y eso, Señor, a veces te echamos la culpa y no reconocemos que somos nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestros actos, Señor. Y nos enojamos. Pero hoy podemos entender y comprender que eres bueno con cada uno de nosotros y que tú estás siempre con nosotros y que nunca nos dejas, Señor. Y que somos nosotros los que nos volteamos y te damos la espalda, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos por hacer lo malo delante de ti. Permite que podamos ser como Gedeón, sí, en esta situación que nos tiene atrapado, que nos tiene atado, Señor, pero que estemos atentos porque tú nos haces ese llamado, porque tú nos estás llamando, Señor, para poder romper, Señor, y poder acabar con el enemigo, con uno mismo, Señor, con nuestro enemigo interno, pero también con nuestro enemigo exterior, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos. Que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de mis hermanos para que podamos realmente descubrir ese llamamiento que tienes para cada uno de nosotros. Y que podamos, así como David, derrotar ese gigante. Que sea tu Santo Espíritu rompiendo esas barreras que cada uno de nosotros seguramente para empezar nos estamos formando, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, gracias, Dios, por tu presencia y que podamos realmente responder a este llamamiento, a este llamado que tú nos haces, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Agradecidos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Dejo este lugar.